una nueva edición de nuestro programa semanal, los martes, con un análisis de la situación política, básicamente, económica, financiera también, y solemos hacer un repaso de lo que sucede en el mundo, en nuestra región, en el país, en la provincia, para entender lo que nos sucede día a día. Como dice siempre el columnista Hugo Escalada, lo que sucede no es fortuito, tiene consecuencias, es resultado de algún otro hecho que está sucediendo, sobre todo en nuestra región. ¿Cómo te va, Hugo? Bienvenido a la mesa. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va? Bueno, como siempre en el primer bloque tratamos de hablar un poquito de geopolítica como para ubicar qué está ocurriendo en el mundo, cómo repercute lo que ocurre en el mundo en la República Argentina y obviamente al final en la provincia de Misiones. A mí me gustaría hablar, hay distintos temas que tienen que ver con la cuestión geopolítica que son muy interesantes. En los últimos dos programas nos hemos remitido más a la cuestión local porque estamos en un proceso pre- y post-electoral, claro. Si bien estamos en un proceso preelectoral, porque comienza ahora a partir de septiembre, pero estamos en un proceso muy difícil, yo diría en un proceso, casi te diría yo, de gobernabilidad comprometida, por no decir vacío de poder. Parece que no le gustó a Macri que digan vacío de poder. Así que elegimos estos últimos programas a hablar un poquitito de la temática local. No obstante, Raúl, antes de finalizar esta columna, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en el Amazonas, en la Amazonía, como se le dice. En la región, claro. Qué está ocurriendo en la región, no solamente con los incendios, sino cómo eso va a repercutir también en la República Argentina. Porque va a repercutir. Porque va a repercutir. Eso es algo que nosotros lo vamos a seguir repitiendo incansablemente. Todo lo que ocurra en un mundo globalizado termina repercutiendo en la República Argentina y en la provincia de Misiones. Arranquemos un poquito con el tema de la economía, que es el tema central, es el tema que más preocupa a la gente. Este gobierno creyó que podía enfrentar un proceso electoral con éxitos a pesar de la economía. De hecho, se le escapó un par de veces a sus ministros, Duhovne lo dijo en algún momento, que ningún gobierno haciendo el ajuste que ellos estaban haciendo había logrado sobrevivir, ¿no? Prácticamente profetizó profética la lo frase, que le iba a terminar ocurriendo. Así que la economía sigue siendo central para toda la gente. Nosotros dijimos desde un comienzo que estamos viviendo en un mundo capitalista, sí, después de la caída del muro de Berlín, el capitalismo se convirtió en el único sistema económico, pero este es un capitalismo financiero, lo repetimos, no es un capitalismo productivo, no es un capitalismo que reinvierte para generar trabajo, en la economía real, para generar trabajo, para generar consumo, digamos, esa no es la principal, yo diría, diferencia de este capitalismo que estamos viviendo. Este se ha tornado un capitalismo financiero, en donde hay enormes flujos de dinero que están fluctuando, yendo y viniendo en el mundo, acelerados por la dinámica de las redes sociales y de la web, que hace que vos desde aquí sentadito y a través de tu teléfono puedas estar todo, claro, manejando las inversiones, sacando plata en un lugar y poniendo plata en el otro, sin trasladarte vos y sin trasladar el dinero, haciendo nada más que registros contables. Esto ha cambiado la historia del capitalismo mundial y ha hecho que enormes cantidades de dinero vayan de un lugar a otro con una velocidad asombrosa. Justamente por eso, porque estos capitales entran a un país y salen en cuestión de minutos, es que en la mayoría de los países del mundo se ha ido llevando adelante lo que se llama control de capitales. Los países del primer mundo hacen control de capitales. Señor, usted va a invertir tanto dinero, ¿en qué va a invertir? No, nosotros venimos para invertir en especulación, en timbas. No, nosotros necesitamos que usted invierta en represas, necesitamos que invierta en producción industrial, necesitamos que invierta en cuestión de ecosistemas. Dirigen las inversiones, el Estado dirige las inversiones, las premia en función de sus necesidades. Exactamente. Macri sale del control de capitales que tenía el kirchnerismo y también abandona el control, ¿sí?, del dólar, que era el famoso cepo. Claro. Eso hace que el dólar queda liberado a la oferta y la demanda, y eso hace que enorme cantidad de inversiones que Macri quería que lleguen, ¿te acuerdas? La famosa ayuda de inversiones. Sí, la ayuda de inversiones del segundo semestre. No es que no llegaron en el volumen que Macri quería, pero ese no sería el problema de las que no llegaron. De hecho, si no hubiese llegado ni una inversión sola, hubiésemos tenido menos problemas que las que llegaron, porque las que llegaron fueron directamente al banco, como lo que se llama car trade, que es la bicicleta financiera. Claro. Entraron esos dólares al país, millones de dólares, en vez de ponerlos en la economía real, en la producción, al servicio de la producción, del consumo, de la industria, fueron a la especulación. En ese momento estaban las Levax, compraron Levax,
compraron bonos soberanos de deuda. Después se sumaron los bancos locales con las famosas LELIQ y se empezó a hacer todo un esquema gigantesco de especulación financiera. Este gobierno de Macri está claramente sintetizado por un esquema de fuerte especulación financiera, ¿no? Yo lo definiría así. Los capitales, en vez de ir a la economía real, fueron a la especulación financiera. Punto 2, un gobierno que gobernó tomando deuda, enormes cantidades de deuda. Si bien la República Argentina tiene deuda antes de que Macri gobierne, sí, lo que creció en este ha último batido periodo, cifras récord con la cantidad de deuda que tomó en tan poco. 3 años y medio tomó arriba de 160.000 millones de deuda. Macri es un récord absoluto. Entonces, esquema de especulación financiera, esquema de gran endeudamiento, y la tercer pata, que yo creo que es la consecuencia de todo esto, pero que nosotros también habíamos señalado que formaba parte del modelo que venían a traer, un tema que tiene que ver con la baja del salario. Cuando vos hablas con los empresarios, lo primero que te decían los empresarios, y no solamente lo dicen los empresarios argentinos, lo dicen los empresarios del mundo, es que hay que bajar costos laborales. ¿Por qué? Porque todo empresario necesita tener una tasa de ganancia. En la medida que la tasa de ganancia se va achicando, el empresario empieza a ver dónde puede recortar para que la tasa de ganancia vuelva a ser crecer, la anterior que tenía. En las últimas décadas, en este mundo capitalista, las tasas de ganancia se van achicando porque los consumidores también se van achicando. Si la gente va ganando cada vez menos en el mundo, claro, y esto se ve bien claro, Raúl, cuando la gente habla de la distribución de la riqueza en el mundo. Siempre hay, constantemente hay informes. Si uno entra a la red, hay muchos informes muy detallados y muy precisos que te muestran la concentración de capital que hay en el mundo. Cada vez menos gente tiene enormes cantidades de dineros y cada vez hay millones de personas que tienen cada vez menos dinero. El capitalismo se basa en el consumo. Si vos tenés millones de personas, cada vez más, con menos recursos, claro, menos consumen. Si consumen, vendés menos. Si vendés menos, baja tu tasa de ganancia. Entonces, la tasa de ganancia se termina trasladando a las variables donde se puede ir recortando. Y uno de los lugares comunes del capitalismo es reducir salarios. Bueno, cuando Macri asume, el salario más alto de Sudamérica era el de la República Argentina. Arriba de los $500. 540, creo. Exactamente, estaba el salario. Hoy ya está entre uno de los últimos con 200 y pico dólares. Exacto. Sí. O sea que los bajó más del 100%. Esa es otra de las características fundamentales. Entonces, cuando vos sumas esto, una gran especulación financiera y no dinero puesto al servicio de la producción. Entonces vos ves industrias cerrando todos los días, pequeñas y medianas empresas cerrando, alta tasa de desocupación y de despidos, producto de esto. Endeudamiento. ¿Qué es lo que genera el endeudamiento? Genera una ficción mediante la cual cuando ingresa el dinero parece que le está pasando bárbaro, claro, pero al poco tiempo, cuando empezás a pagar los vencimientos, aumenta el gasto público. Vos habrás visto que la gestión de Macri desde un comienzo cuestionaba el gasto público que había tenido la gestión del kirchnerismo. Bueno, hoy los índices de gasto público están por encima, ya no por gastos del Estado propiamente, sino por gastos pago de deuda, pago. Claro, cuando hay que pagar los intereses de la deuda, eso sale obviamente del Estado y entonces aumenta el gasto público. Pero la tercer pata y definitiva, yo creo que es la que más se expresó claramente en las urnas, que es la de la baja de salario. Al bajar el costo laboral, al bajar los salarios, una enorme cantidad de argentinos no solamente perdió poder de consumo, sino que empezó a vivir de una manera, yo diría, muy pero muy crítica, donde hay gente que claramente te cuenta cómo aumentó la cantidad de visitas a los comedores, claro, la cantidad de ollas populares, la cantidad de cuestiones que parecían que después que habíamos tenido en otra época en el país no íbamos a volver, más para un país productor de alimentos, ¿no? Más sobre todo en un país productor de alimentos. Así que este trípode, de alguna manera, para hacerlo más resumido y más sencillo, es el que conforma el modelo en el que Macri confía, el modelo que Macri continúa diciendo. Al otro día de las elecciones dijo: yo sé que este es el camino. Y ponía el ejemplo de un puente. Si estás cruzando un puente cuando ya estás llegando, mitad, claro, no podés volver para atrás, tenemos que seguir para adelante. Y Macri insiste, como si recién hubiese asumido, cuando casi pasaron 4 años, con que él sabe que este es el camino y que este camino finalmente va a ser el que va a traer beneficios al país. Y no tiene ningún dato para refrendar esto. No tiene ningún dato. Cuando revisás todos los datos macro y microeconómicos, todos son de caídas. Entonces, la gente terminó
poniendo blanco sobre negro en las elecciones y diciendo, La señor, economía fue fundamental para el resultado de las PASO. sí, pero yo quiero ser claro con esto, Raúl, porque si no se dice que la heladera le ganó, yo escuché, ¿no? Claro, sí, yo también. La heladera le ganó a la justicia, la heladera le ganó a la corrupción, no es así. La gente votó en contra de un modelo. ¿Ese modelo se expresa en los problemas económicos que está teniendo la gente? Sí, porque bajó la cantidad de dinero que tenía en el bolsillo. Pero también se expresa claramente en un modelo cultural. La mayoría de la gente de la cultura está en contra de este modelo, porque se financió de manera absoluta todo lo que tiene que ver con la cultura. Entonces, no es solamente el estómago, la billetera, también el campo de lo cultural, también el campo de las relaciones internacionales, donde Argentina se fue, si bien Macri llegó pregonando que había que abrirse al mundo, pero nos cerramos absolutamente a la región. Claro. Dejamos el Mercosur prácticamente palidecer. Entonces, es un modelo que en las distintas áreas que conforman este modelo fueron dando resultados negativos, claro, y la gente se expresó de esa manera. Así que ese es el correlato de lo que vimos. Pero hay otro correlato mucho más significativo y que yo quiero compartirlo con la gente en 3 placas, porque no es solamente esta breve síntesis que estoy haciendo del modelo macrista, sino me interesa y mucho mostrar cómo este deterioro va a repercutir terriblemente en el gobierno que viene. Y de ahí empezamos a entender por qué viene el Fondo Monetario a preguntarle a Fernández qué piensa hacer, por qué los están llevando por todos los canales a Fernández pobre en una suerte de hostigamiento para preguntarle como si ya fuese un presidente electo, claro, qué es lo que piensa hacer. Justamente porque las variables de este modelo de Macri van a afectar fuertemente al presidente que venga. Al que sea. Claro. Entonces, para no abrumar a la gente que nos ve, elegimos nada más que 3 plaquitas, pero que son fuertemente indicativas de los problemas que va a tener la República Argentina en los años venideros. Así que, si la producción las pone, podemos... Ahí tenés una, ¿no? Fíjate vos, yo quiero que la gente se detenga en ver dónde está la cruz roja, abajo de la pantalla. En el año 2002 nosotros salimos de la convertibilidad, ¿verdad? Sí, un peso, sí, decía un peso, de la Rúa, conmigo un peso, $1. En el año 2002 la Argentina abandona la convertibilidad. Después de la convertibilidad abandonada, hubieron sucesivas devaluaciones. Pero las 3 devaluaciones más grandes que hubo después de salir de la convertibilidad se dieron durante el gobierno de Macri. Ahí tenés. La primera fue el 17 de diciembre del 2015. Recién asumido. Recién asumido Macri, ¿sí? 40% de evaluación. La segunda fue el 30 de agosto del año pasado, 24% de evaluación. Y la tercera, en orden subsiguiente, es la que se propició ahora hace poco, al otro día de las elecciones, el 12 de agosto del 2019, con un 22,8%. O sea, las 3 devaluaciones más grandes que se hicieron del año 2002 en adelante, se hicieron dentro del periodo democrático de Mauricio Macri, gobernando el país. Claramente nosotros lo que vemos en esta placa resaltado es la última, ¿no? La del 22,8 que está arriba, que es la que se dio al otro día de las elecciones. Vamos a la siguiente placa. Siguiente placa, y esto es muy importante. Sí, la fuga de capital. Fuga de capitales e intereses de deuda. Fíjate lo que está pagando nuestro país en concepto de intereses de deuda y lo que ha, obviamente, perdido en concepto de fuga de capitales. Estamos hablando de 106.779 millones de dólares. Claro. Para que la gente se haga una idea, el crédito, famoso crédito que nos entregó, que nos otorgó el Fondo Monetario Internacional fue de 57.000 millones de dólares. Fíjate que tenés el doble, casi el doble, sí, nada más que en fuga de capitales de intereses de deuda. Justamente por eso se resalta en el último, fíjate vos, el último desembolso del fondo fue de 5.400 millones de dólares y duró apenas 20 días hábiles. A los 20 días hábiles ya no teníamos más plata. Por eso el fondo está viendo si nos da el último. Los 11.000 creo que quedan. Hay dos reembolsos, uno de 5.000 y pico y otro de 2.000 y pico. En total conforman cerca de 11.000. Si el fondo no nos da estos 5.000 que nos tiene que dar ahora, en función de semanas, el país va a entrar en un escenario que yo prefiero no describirlo hoy aquí. Pero que ya están alertando desde distintos lugares que si el fondo va a prestar ese dinero no tiene que ser para que termine sucediendo lo que viene sucediendo hace tiempo, porque hay un artículo específico del reglamento del Fondo Monetario Internacional que dice que el dinero que nos presta el fondo no puede ser para mantener la cotización del dólar y mucho menos para actividades especulativas. Es por eso que Alberto Fernández
después de la reunión con el Fondo Monetario Internacional, publicó un comunicado, uno del Frente de Todos y otro propio, en donde claramente le hace corresponsable al Fondo Monetario Internacional de la situación que de está esta viviendo, situación que claro. se está viviendo junto Y al sí se gobierno profundiza, claro. de Mauricio Macri. Vamos a la tercera placa. Ahí tenemos la tercera placa, que para mí es la más impactante de todo. Te estaba diciendo que el crédito que nos otorgó el Fondo Monetario Internacional, que es un crédito récord en la historia del fondo, no en la historia de la Argentina. 60 y pico % de los fondos que presta Exactamente, el Fondo Monetario. más del 60% de los fondos que disponía el FMI para prestar nos dieron a la República Argentina. Muchísimo. Bueno, nos prestaron 57.000 millones. Y sin embargo, fíjate vos, el año que viene, 2020, tenemos vencimiento de deuda de 48.686 millones de dólares. Al año siguiente, año 2021, 44.953 millones de dólares. Al año siguiente, 2022, 46.499 millones de dólares. Y al año siguiente, 2023, 37.800 millones de dólares. Fíjate vos los vencimientos. Cada uno de esos vencimientos es casi uno de los créditos que nos dio el Fondo Monetario Internacional. Es una barbaridad. Una locura, sí. Y este es dinero, y acá viene lo interesante, gracias señor director por acompañarnos en estas placas. Este es dinero que no se invirtió en la economía real. A mí cuando me preguntan, che, Escalada, vos siempre cuestionás el tema de la deuda. ¿Por qué cuestionás tanto? Yo le digo, mira, la deuda no es buena ni mala. Cuando vos tenés que llevar adelante una acción, y esto lo vamos a poner en persona, tenés que arreglar tu casa, tenés que cambiar el auto, lo que sea, y no tenés dinero, vas y sacás un crédito. Si ese crédito está bien invertido, a lo mejor agrandaste tu casa, yo puse un 24 horas, si ese crédito está bien invertido, con los que vamos a sacar de la inversión, Lo podés afrontar. pagamos el crédito. Entonces, en ese caso, ¿la deuda fue mala? No. Tomamos deuda para llevar adelante una actividad que queríamos llevar y no podíamos, y después devolvemos el dinero. Los países que se endeudan bien, porque todo el mundo está endeudado, esto hay que decirlo, esa deuda la utilizan para invertirla en la economía real. Porque entonces, vos tomás 57.000 millones de dólares de deuda, lo invertís en la economía real crece tanto que después, como se dice popularmente, pagás de taquito las cuotas y devolves el dinero. Acá el problema que tenemos, y si podemos volver a la última placa, la que tiene los vencimientos, si podemos volver a la última plaquita, la que tenía los vencimientos, el gran problema que tenemos no es solamente que hemos tomado deuda, que vamos a tener que devolver desde el año que viene, sino que ese dinero que está ahí, cada uno de esos vencimientos, no está en la economía real. Claro. Gran parte de eso se fue en timbas financieras, se fue en especulación. O sea que vamos a tener que hacer frente a esos vencimientos, no con una economía fortalecida. Este es el porqué de que sea Macri quien gane las elecciones o sea Fernández, ya se está hablando de que vamos a tener que renegociar la deuda con el fondo. Porque si la economía no crece, si las exportaciones de Argentina no se multiplican, que es donde se obtiene dólares reales, claro, no hay manera de hacer frente a esta deuda. Entonces, este es un problema, quería subrayarlo, es un problema muy fuerte que tenemos. El gobierno va a tener que, sea quien sea de los dos que vuelva a gobernar, van a tener que poner un control de capitales porque hoy hay excedente de capitales en el mundo. Hoy el mundo no tiene poca plata, al contrario, hay mucha plata, hay mucha liquidez y la gente quiere prestar esa plata. Entonces, entran a un país, especulan y se te van en términos de 24 horas y te arman un desastre. Son los famosos capitales golondrinas. Así que ese es otro ítem que también va a tener que tener cuidado cualquiera de los dos que termine ganando las elecciones. Yo creo que como están dados los números es prácticamente imposible que Macri lo dé vuelta. Recién escuchaba a Córdoba, el encuestador, hablar de un techo, ¿no?, de cada uno de los dos candidatos, del 38 de Macri y ya de un 68 de Alberto. De todas maneras, y acá quiero poner énfasis en esto, una de las señas identitarias también de este modelo ha sido la manipulación, no solamente de la opinión pública a través de las encuestas, sino de los títulos y valores. Vos fíjate lo que pasó el viernes antes de las elecciones de las PASO, se hicieron subir artificialmente determinados valores a través de encuestas truchas, que hizo que mucha gente gane millones de dólares en esa apuesta y otra pierde muchísima gente con encuestas que eran falseadas. Este es otro de los signos identitarios. Yo festejo la llegada de Fernández, más allá de coincidir con él en algunas cuestiones, festejo la vuelta de la política. Claro, la política es la herramienta para solucionar. Las sociedades, no importa si es en Argentina, en Estados Unidos, en Europa, las sociedades viven en conflicto. Todo el tiempo estamos en conflicto porque todos los tiempos los sectores están disputando la distribución de los ingresos. Pero la política es la herramienta para solucionarlo. No un gobierno de CEOs, no un gobierno de corporaciones, no con inversiones especulativas. Finalmente, no me quiero olvidar, porque habíamos quedado que íbamos a hablar el tema un poco de Brasil de la Amazonía. Y de la Amazonas, claro. Bueno, lo que está ocurriendo en Brasil
es un desastre ecológico de proporciones mayúsculas, no solamente por la quema de especies, no solamente por la pérdida de ese pulmón verde que genera oxígeno, sino porque gran parte de las corporaciones farmacéuticas mundiales, Raúl, extraen productos para generar sus remedios de la Amazonía. Sí, 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 y es por eso que vos ves como el presidente de Francia está preocupado y con muchas es por eso que vos ves como Merkel, vos ves como los referentes de las grandes industrias farmacéuticas mundiales están muy enojadas con Bolsonaro y con lo que está pasando en la Amazonía. ¿Por qué? Porque hoy el mundo, no solamente China y Rusia están en disputa, Europa también, se están disputando los activos, los recursos a futuro. Ahora, y acá quiero poner las dos caras de la moneda. ¿Es cierto que ha habido una gran irresponsabilidad por parte de Brasil? Sí. Pero también es cierto que los países del primer mundo se desarrollaron en base a destruir sus recursos naturales. Y ahora le quieren decir a los países del tercer mundo que no toquen los propios. Claro. Esto no quiere decir que Bolsonaro pueda hacer lo que quiera con la Amazonía. Y quiero poner también énfasis en esto, y me hago cargo de lo que voy a decir, porque he escuchado muchas críticas aquí de la provincia de Misiones a lo que está pasando en Brasil, y creo que no somos los más indicados para criticar. Misiones, la provincia de Misiones tiene alrededor de 2.900.000 hectáreas. Esa es la superficie. Sí, sí. De esa superficie, 2,5 millones de hectáreas eran de bosques naturales. 2,5 millones eran de bosques naturales. En el último ordenamiento territorial que se hizo en la provincia de Misiones, se nota que han quedado nada más que 230.000 hectáreas de selva nativa. Se han perdido más de 1 millón de hectáreas de bosques aquí en la provincia de Misiones. Otro gran problema ha habido en Chaco, con la deforestación masiva para poder plantar soja. O sea, digamos, nosotros también hemos hecho nuestras propias tropelías, y esto tiene que ver con la presión que ejercen sobre el bosque, primero, la gente que no tiene propiedades, la gente que intrusa, pero también hay que decirlo, una vez que deforestan para, como se pasa acá en la provincia de Misiones, para criar chanchos o para plantar maíz, después vienen las empresas atrás que se quedan con esas tierras por muy pocos pesos, y ha habido una gran presión en nuestra provincia de las empresas forestales, pero también de las empresas tabacaleras por seguir expandiéndose sobre los bosques. Entonces, esto que está ocurriendo en el Amazonas, donde hay presión sobre los recursos forestales de la Amazonía, de las corporaciones, pero también de las tribus, esto ha ocurrido en la provincia de Misiones, esto ha ocurrido en el Chaco, y esto es un problema mundial que en algún momento habrá que, yo diría, generar un esquema mundial como para reinterpretar. Porque si bien los bonos de carbono, ¿vos te acordás? Los países del primer mundo iban a pagar a países como los nuestros para que no deforestemos, eso ha quedado prácticamente, yo te diría, se ha cumplido en muy pocos lugares. Costa Rica creo que fue uno de los únicos países de América Latina que pudo avanzar en eso. Eso no avanzó. Fíjate que la ley de bosque, la ley Bonazo como se llamó, que también era una ley que apuntaba al mantenimiento de los bosques, tampoco tuvo su correlato porque tenían que venir a la provincia de Misiones ingentes fondos para evitar eso, el desmonte. Entonces, digamos que los remedios que están saliendo en el mundo como para desactivar esto que estamos viendo que pasa en la Amazonía, pero que también ha ocurrido en menores proporciones en nuestro país, pongo el ejemplo de Misiones y de Chaco, puedo poner otros, esto requiere un remedio urgente. Porque mientras Estados Unidos siga negando el cambio climático y mientras no se avancen en soluciones definitivas, estamos viendo que estas cuestiones repercuten y van a repercutir claramente también aquí en nuestra provincia. Hugo, muchísima información de vuelta, me dejaste pensando con los números, hay mucha tela para seguir cortando, nosotros seguimos el próximo martes, se terminó tu bloque. Se terminó el bloque. Pero bueno, hacemos un pequeño corte y enseguida volvemos. Bueno, segundo bloque de Plural, preparamos para este segmento un pequeño informe sobre el tema de la biomasa. Hay una empresa, que empezó a construir su planta de generación de energía a través de biomasa en Cerro Azul. Tuvo una reunión esta semana con el intendente y el consejo deliberante para informar, bueno, de alguna manera que ya comenzaban
con la construcción de esta planta. Esta planta va a generar 3,2 megavatios de energía y esperan que pueda cubrir cerca del 70% de la producción que demanda la zona de Cerro Azul y evitar con esto las sucesivas bajas de tensión que sufre la localidad. ¿Qué es la generación de energía por biomasa? Es la generación de energía con los residuos forestales o residuos de la agroindustria, por ejemplo los restos de podas, el acerrín, que permite generar energía. Esto es una generación limpia, sustentable, siempre que haya un manejo y siempre que se utilice los residuos de la industria, de la forestoindustria, pero también puede ser utilizada a partir de plantaciones de determinadas especies que van a ser utilizadas para generar biomasa. Este proyecto tiene mucho interés en la provincia por la potencialidad, por el factor que tiene, el potencial que tiene Misiones, sobre todo insisto con esto, por los residuos, y la zona de Cerro Azul va a ser la primera experiencia con la que se va a avanzar en lo privado con participación del Estado, porque las empresas forestales de Misiones ya están generando su propia energía con biomasa, como Alto Paraná o Papel Misionero. Nosotros tuvimos una charla esta semana con el diputado Víctor Kramer, que es uno de los impulsores, uno de los estudiosos del tema de la biomasa en la provincia, que habló con nosotros sobre la potencialidad que tiene la provincia, sobre la factibilidad, lo que venía explicando. Misiones es una provincia donde se puede desarrollar la biomasa, sobre el rol que tiene o que va a tener o que debe tener el Estado en la regulación de la distribución, en la regulación del uso de la materia y finalmente en los costos energéticos. Preparamos 4 videos. Vamos a ver el primero de ellos, donde Víctor Kramer habla justamente sobre la potencialidad que tiene la generación de energía por biomasa acá en la provincia de Misiones. Misiones tiene un enorme potencial de generación de energía eléctrica aprovechando biomasa. Esto se puede plantear desde dos posibilidades. La primera es utilizar el excedente y los residuos que hoy por hoy la propia actividad industrial en la provincia de Misiones está produciendo. Y la otra es planificar un crecimiento de bosques destinado a cultivo dendroenergético, digamos, como para ser utilizados en generación de energía. Nosotros consideramos que es mejor el aprovechamiento de residuos, porque eso significa que previamente tenés una actividad industrial, tenés algunos pasos adicionales en los que se puede generar valor y es un esquema de generación de energía que es absolutamente posible en nuestra provincia. Obviamente hay que planificarlo bien, hay que aprovechar los parques industriales o los lugares a donde tenés alguna concentración ya de aserraderos e industria maderera instalada, y donde falta hay que empezar a planificar como para con el correr de los años ir generando esta infraestructura, ir generando estos nodos a donde vas a tener puntos de consumo importantes, puntos de generación de residuos importantes. Nos parece que la biomasa en este sentido tiene una enorme ventaja respecto de cualquier otra posibilidad de generación de energía que tenemos los misioneros, que es la posibilidad de que es totalmente escalable. O sea, podés empezar a desarrollar las plantas generadoras de energía hoy en los lugares donde ya tenés disponibilidad de biomasa y planificar para los próximos años la incorporación de biomasa donde te hace falta, para luego ir generando plantas de energía e ir generando puntos de generación en los lugares de la provincia donde realmente se pueda hacer. Bueno, hablaba justamente el diputado Kramer sobre la potencialidad, lo que decía recién, sobre la potencialidad que tiene Misiones a partir de utilizar los residuos que deja la industria, digamos lo que ya está, y de generar bosques para ser destinados a la generación de energía a través de biomasa. Pero también adelantaba que habíamos hablado con Kramer sobre la factibilidad que tiene esto dentro de la provincia de Misiones. Vemos el video. Mirá,
nosotros teníamos hace algunos años realizado un estudio de factibilidad de un esquema de generación con biomasa en el que apuntábamos a tener 15 o 16 plantas distribuidas en toda la provincia en un plazo de 20-25 años. Y realmente la capacidad de generación que nos daba era de aproximadamente 600 megas, que es más de lo que hoy consume Misiones. Es decir, tiene una perspectiva, una proyección de generación que es realmente muy importante, con el agregado de que es una fuente de energía que es absolutamente propia, digamos. Si hablamos de soberanía, estamos hablando de un recurso que no deberíamos compartirlo con ningún otro estado ni con la nación, porque es algo que lo podemos generar los misioneros como una fuente de abastecimiento absolutamente propia. No es un proyecto que se pueda hacer de la noche a la mañana, como te decía, hay que planificarlo con un horizonte de unos cuantos años, pero es un esquema de crecimiento de energía absolutamente sólido y en el que podemos aprovechar un diferencial enorme que tiene nuestra provincia respecto a cualquier otro lugar del mundo, que es la tasa de crecimiento de bosques que tenemos, que realmente nos permitiría generar un recurso propio, nos permitiría generar un recurso que le pondría plata en el bolsillo a los colonos, porque esto bien planificado nos posibilitaría aprovechar con silvoagricultura, con explotaciones silvopastoriles de mejor manera cada una de nuestras hectáreas, nos permitiría empezar a trabajar en recuperación de bosques. Misiones tiene aproximadamente 500.000 de hectáreas que son de capuera en este momento, y la forma de recuperar eso es plantando árboles como para empezar a generar mejoras en el clima, para volver a enriquecer la tierra, y esto si se planifica bien y se trabaja de forma ordenada, perfectamente puede terminar aprovechándose para generar energía eléctrica. Bueno, dice Kramer que estima que en 15 o 20 años, que en un plazo de 20 años se podrían establecer 15 o 16 plantas generadoras de energía a través de biomasa que podrían llegar a generar 600 megas, que es mucho más de lo que demanda la provincia, aprovechando, insistimos con esto, aprovechando los residuos de la forestoindustria que ya están, o destinando zonas, hablaba de 500.000 de capueras que pueden ser destinadas a plantaciones para posteriormente ser utilizados dentro de la generación de energía por biomasa. Kramer también se refirió al rol del Estado, al papel del Estado en la factibilidad de avanzar con este emprendimiento. Mira, el rol del Estado es fundamental porque se requiere muchísima coordinación. Estamos hablando de que un proyecto de este tipo, y sobre todo a un horizonte de 20-25 años, requiere planificar el desarrollo de bosques, requiere acompañar con políticas activas el trabajo de los colonos en la chacra, porque por ahí tienen que modificar sus prácticas como para ir acomodando, para entender que realmente lo que están haciendo es generando más riqueza cada una de esas hectáreas en las que por ahí hoy tienen un tipo de explotación que tienen que empezar a compartirla con el desarrollo de bosques o la plantación de árboles. Las inversiones son importantes, son pocas las empresas que por sus propios medios pueden empezar un proyecto de este tipo. Y por ejemplo, recién lo hablábamos del tema de si te instalás en una zona donde hay múltiples aserraderos, en realidad terminan siendo muchos los privados que intervienen, entonces claramente es necesario un Estado que acompañe, un Estado que coordine y un Estado que defina en mediano y largo plazo hacia dónde vamos. El Estado me parece que tiene que ser el principal protagonista de que aprovechemos este recurso que sin lugar a dudas es un eje de desarrollo para la provincia. La biomasa tiene la característica de que genera empleo en todos los eslabones de la cadena de valor. Cuando hablamos de biomasa, hablamos de plantar, hablamos de podar, hablamos de cosechar, hablamos de transportar y hablamos de generar energía. Sin contar la actividad industrial para desarrollar un polo mueblero, para desarrollar cortes de casa. Es decir, es una cadena que genera muchísimo valor, que genera la posibilidad de que el Estado recupere a través de la mayor actividad económica y de cobro de impuestos la inversión que hace, y por sobre todas las cosas para nosotros es una llave para generar bienestar a muchísimos misioneros que hoy están necesitando trabajo en lugares de la provincia donde hay muy pocas opciones. Vos con esto podés ir planificando y desarrollando una alternativa que genere energía barata, que genere muchos puestos de trabajo y que genere contar
lugar con mayor disponibilidad energética, que sin lugar a dudas es hoy uno de los principales problemas que tenemos cuando miramos hacia adelante las posibilidades de desarrollo comercial e industrial de nuestra provincia. Bueno, bastante claro el papel que debería tener, o que entiende el diputado Kramer que debe tener el Estado en la coordinación, en acompañar y en definir políticas para poder avanzar con la generación de energía a través de biomasa, sobre todo porque genera muchos puestos de trabajo y porque es una generación barata, segura y muy eficiente para los nuevos tiempos, digamos. Ir cuidando también el ambiente, sustentable, ir también cuidando el ambiente esto tiene un impacto. Al utilizar los residuos, tiene un impacto bastante bajo en su generación. Pero tenemos también un pedacito más de la entrevista con el diputado Kramer, que nos habla sobre los costos energéticos y la potencialidad, insisto, de la generación de biomasa. Lo que te permite es abaratar esa matriz, y esto es lo que termina beneficiando las posibilidades de desarrollo industrial o desarrollo comercial. Cuando uno ve la estructura de costos operativos de una empresa, en muchos rubros realmente el insumo de energía eléctrica es importantísimo. Y cuando nosotros planteamos la generación con biomasa, aprovechando, por ejemplo, los parques industriales, vos tenés un subproducto de la generación de energía que es el vapor. Que el vapor también en nuestra provincia, por ejemplo, para todo lo que es secado de madera, es un insumo y es un insumo costoso. Cuando vos generás energía con biomasa, un subproducto de ese trabajo es el vapor, que vos lo podés poner prácticamente gratis a disposición de los aserraderos. Entonces acá hay que plantear esquemas de círculos virtuosos que vayan potenciando una actividad para hacerla más rentable y vayan permitiendo generar el insumo al menor costo posible para generar energía. En el medio son muchos puestos de trabajo, son muchos misioneros que pueden empezar a resolver sus requerimientos laborales de la mano de esto, y estamos generando un insumo que es vital para que nuestra provincia crezca. Bueno, insistimos, bastante claro en la postura, el mensaje y la definición. Hay 5 grandes centrales de generación de energía de biomasa en el mundo. Todas están ubicadas en Europa. Una en Inglaterra, una en Polonia y las 3 restantes están en Finlandia. Vemos una pequeña placa, yo voy explicando mientras tanto las ventajas que tiene la generación de energía a través de la biomasa. Por un lado, disminuye la dependencia externa de buscar energía por otros lados, el reciclaje y la eliminación de los residuos, que era lo que estaba insistiendo recién, es 100% renovable porque utiliza los restos de la forestoindustria, por ejemplo, genera empleo en áreas rurales, es lo que explicaba el diputado recién, lo que venimos sosteniendo también nosotros, reduce la huella de emisión de carbono al ambiente y fija, y es en realidad un fuerte competidor del gas y del petróleo, de la energía que se genera a través del gas y a través del petróleo. Así que Cerro Azul tiene su primera planta pública, privada, que está empezando no la tiene todavía, están empezando a construir, y nosotros intentamos hacer un adelanto de lo que del potencial que tiene esta actividad en la provincia de Misiones. Después de la pausa, seguimos con más Plural. Tercer bloque de Plural, en este bloque con César Pesini. ¿Cómo te va, César? ¿Cómo le va? Pero muy bien. Volvimos. Sí, volvimos. Después de una semana, bueno, estamos aquí. Recuperado y en la mesa de vuelta. Exactamente, y con mucha información. Lamentablemente la situación del país no es buena, tampoco hay que alarmarse ni ser catastrófico en nuestro análisis, en nuestro comentario, pero sí debemos decir y advertir la situación que, bueno, se ha complicado la situación económica. Y por eso los gobernadores de 13 provincias, 16 en realidad, pero 13 ya han concretado, recurrieron a la Corte Suprema de Justicia para intervenir en el caso de los decretos de necesidad y urgencia dictados por el presidente Macri, el decreto 561 y el 567, que habla de un recorte a los fondos de coparticipación federal que les corresponde a las provincias en concepto de el impuesto a las ganancias y el impuesto al valor agregado, el IVA.
que al son... reducir el IVA, Exactamente. se reduce el dinero que se junta, Claro, que después se distribuye en las Bueno, provincias. ¿por qué las provincias recurren al máximo organismo de la Constitución, el máximo organismo judicial? Precisamente porque no se puede, digamos, intervenir en la quita de recursos que son coparticipables y que le corresponden a la provincia si no hay una intervención del Congreso Nacional. Es decir, una ley, como la ley de coparticipación, deberá ser modificada a través de otra ley. Y bueno, en este caso el presidente Macri, por una cuestión de urgencia, esgrimió él, bueno, ha recortado la coparticipación de los impuestos al valor agregado, es decir, al IVA, y el impuesto a las ganancias, y esto ha generado un deterioro económico en las provincias muy, pero muy importante. Tienen miedo los gobernadores que se les reduzca drásticamente los recursos, ¿no? Por eso las intervenciones. Así es. Bueno, los gobernadores han dicho que la medida es ilegal, inconsulta e inconstitucional. Es un argumento bastante contundente que han presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El paquete de medidas afecta intereses de las provincias toda vez que dispone de los fondos que pertenecen a la provincia de manera inconsulta. Misiones está esperando hacer la presentación, tiene redactado, escuchaba. Así es. Ya tiene redactada la presentación, pero están esperando a ver negociaciones de último momento para saber si logran algún tipo de compensación. Así para es. ver si avanzan o no con el reclamo judicial. 19 de las 24 provincias argentinas han hecho este planteo. Durante la semana pasada los gobernadores estuvieron en el CFI, en el Consejo Federal de Inversiones en Capital Federal, y ya han presentado Formosa, Tierra del Fuego, Catamarca, Chubut, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santa Cruz, Tucumán, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y Salta, ya han recurrido a la Corte, es decir, han presentado el pedido de nulidad de estos decretos. En tanto que en espera están Entre Ríos, Córdoba y Chaco. Y nuestra provincia de Misiones también se encuentra en espera, junto con Río Negro y Chubut, para ver qué negociaciones se pueden lograr en las últimas horas para ver si no es necesaria recurrir a la Corte Suprema de Justicia. Pero evidentemente los gobernadores están muy preocupados porque los recursos federales van a disminuir ostensiblemente. Y en este aspecto debemos decir que a Misiones solamente en los próximos 5 meses, es decir, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, van a llegar algo así como 1.070 millones menos a las arcas de la provincia. 909 millones que corresponden en concepto de impuesto a las ganancias y 160 millones que corresponden al impuesto al valor agregado. Esto tuvo en su correlato el jueves en la Cámara, ¿no? Un cruce entre diputados. Así es. En la Cámara de Representantes también, en esto de defender el federalismo, la legislatura misionera también marcó una tendencia muy clara en favor de este planteo de los gobernadores y respaldando la postura de Hugo Mario Pasalacqua con los otros gobernadores argentinos. Y en ese sentido se ha presentado un proyecto de comunicación que fue aprobado por mayoría, no acompañado por todos, esto también debemos decir, digamos el bloque del PRO no acompañó la medida. Se aprobó en definitiva por mayoría y bueno, en ese sentido quien fue el miembro informante de la sesión del jueves pasado fue el diputado Marcelo Rodríguez, quien al hacer uso de la palabra y al exponer ante el Pleno la realidad de este momento decía lo siguiente. ¿Está bien? En donde vamos a izar la bandera federal para que el Poder Ejecutivo Nacional instrumente las compensaciones financieras necesarias por el costo fiscal que afecta a los recursos de nuestra provincia como consecuencia de las medidas económicas que han vulnerado los ingresos coparticipables. Después de las PASO, en donde el pueblo se ha expresado y ha elegido un precandidato para que pueda competir en las elecciones de octubre, hubo una devaluación importante en la República Argentina, que agravó aún más la crisis económica y financiera que tenemos. Se devaluó el peso, o sea, hemos devaluado como país, las empresas han devaluado, las cotizaciones han hecho que nuestra moneda en una semana resigne 30% de su valor. Y si empezamos a analizar detenidamente, desde el 2015 hasta ahora, nuestra moneda respecto al dólar se ha devaluado más del 500%. En ese contexto, el Gobierno Nacional tomó medidas para paliar la situación, principalmente en los sectores más desprotegidos de la sociedad, y tomó medidas de las cuales
afectaron y van a afectar a las provincias porque son medidas que han recaído sobre impuestos que son coparticipables. El impuesto a las ganancias es 100% coparticipable y el impuesto al valor agregado en un 89% es coparticipable, pero lo ha hecho en forma inconsulta, inconstitucional, pero sobre todo quiso disponer de recursos que no le corresponden. Nosotros vamos a sentar esta posición en esta Cámara de Representantes como bloque mayoritario, acompañando a nuestro gobernador que estuvo ayer reunido en el Consejo Federal de Inversiones, junto con otros 20 gobernadores de provincia de la República Argentina, que se han manifestado en contra del avasallamiento al federalismo. Bueno, no todos los diputados, como decíamos en nuestra intervención anterior, están defendiendo los intereses de Misiones. Por supuesto, en toda democracia hay algunas posturas que son diferentes, pero en este caso el diputado González, que pertenece al bloque de la Unión Cívica Radical, planteaba la situación y desconocía la realidad de los números que hoy planteó, no solamente el gobernador Pazaraco, al ministro Zafrán, sino todo el arco dirigencial de la provincia de Misiones en referencia a cuánto disminuyen los ingresos para Misiones por parte de la Nación. Y esto decía en el recinto. Hay que ser muy precisos a la hora de barajar números, cifras y datos. Y lo digo porque en estas horas de la implementación de las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional, fueron distintas las interpretaciones que se han dado respecto al impacto fiscal que estas medidas ocasionan a las provincias en general y también a la Nación. Lo que se ha analizado, y lo han analizado los especialistas a esta altura de la situación, es que el costo fiscal para la Nación de estas medidas será de alrededor de 60.000 millones de pesos, de los cuales se prevé, en base al recupero impositivo, que prácticamente esos 65.000 sean 55.000 los millones de pesos que en definitiva el Estado Nacional vuelva a recuperar, y se estima que de esos 5.000 millones de pesos de costo fiscal general, la Nación absorberá un 50% y las provincias el otro 50%, con lo cual si uno lo toma y en base al cálculo de coparticipación de lo que recibe la provincia de Misiones, es mucho menor realmente el impacto fiscal que tiene esta medida sobre las arcas de las provincias de la Argentina. Y lo digo porque también, se hace una fuerte discusión de a quién pertenecen los recursos. Si pertenece al Estado Nacional, si pertenece al Estado provincial. La verdad que no pertenece a ninguno de los dos. La plata le pertenece a los argentinos, a los ciudadanos de a pie. Por eso nosotros apelamos a la seriedad y a no meterle miedo a la población respecto a una desfinanciación o de financiamiento de las arcas provinciales, porque esto no es así. Continuando con el tema, Raúl, debemos decir que durante la presidencia de Mauricio Macri, Misiones se quedó sin la tarifa social a la energía eléctrica, sí, el impuesto a la transferencia de los combustibles, el famoso ITC. No existe más el Fondo Federal Solidario, el Fondo de la Soja, donde muchos municipios podían financiar obras en sus comunas, y el subsidio al transporte. Así que esta es una medida más que afecta indudablemente a la provincia de Misiones. Quien sí salió a avalar la posición misionera ante la Suprema Corte de Justicia es el diputado Martín Sereno. La verdad que si hay algo que le felicito a González es la coherencia. Históricamente, hace 3 años y medio viene defendiendo lo indefendible y se mantiene en esa postura, ¿no? Hoy habló de momentos de dificultades, de momentos difíciles, y sí, pero lo generó el gobierno que él respalda y que ha apoyado durante estos años y ha defendido todas sus medidas. Después habló de exageraciones y la verdad que los números que por lo menos de esta bancada se han transmitido son exactos, y si no lo invito a rebatirlos, ¿no? Y después hizo lo que hizo el macrismo estos 3 años y medio, nos tratan de burro, ¿no? Porque nos ponen la zanahoria ahí adelante. Entonces fue el segundo semestre, fue la luz al final del túnel, fue los brotes verdes, y ahora dice que no, que con estas medidas seguramente se va a recuperar todo y va a entrar más plata y vamos a estar mejor. O sea,
el mismo verso de hace 3 años y medio y después apela a la seriedad. La verdad que lo que no tiene este gobierno es seriedad. Y utilizó un término que ya se utilizó en otra campaña cuando dijo que se le trata de meter miedo a la población. Y la verdad que la población no tiene miedo, lo que tiene es hambre y hastío de este gobierno. Eso por un lado. Hay 5 millones de pobres nuevos además, ¿no? Y eso no es miedo, eso es hambre. ¿Está? 1/3 del país tiene hambre, 1/3 del país es pobre. Bueno, contundente la respuesta del diputado Sereno. Nosotros no estamos quedando sin tiempo. César, ¿alguna información de último momento? Así es, una última. El gobernador Pasalacqua en este momento está participando en la capital de Entre Ríos, en Paraná, de la habilitación de, un consulado uruguayo en la provincia de Entre Ríos, que va a tener injerencia sobre toda la región de la Mesopotamia. Así que también importante esta medida, esta inauguración por parte del gobierno uruguayo en nuestro país. Bueno, nos quedamos sin tiempo, nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes en esto que, ya es plural los martes a partir de las 19. Muchas gracias.